en Estado Nacional. Error en facturación de servicios de agua durante la pandemia pone nuevamente a la IA bajo fuego. Habían más de 2.000 quejas ya presentadas que estaban acumuladas para ser atendidas y sin respuesta. No recibían el servicio de agua potable, mientras que la factura creció hasta un 200%. Múltiples errores en los últimos años ponen en la palestra de nuevo la necesidad de una reingeniería en la institución. Es un problema interno de todos. Conversamos con la jerarca, entes reguladores y diputados del Congreso. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional, hoy domingo 21 de junio. Espero que usted se encuentre muy bien en compañía de su familia o disfrutando de su casa en este fin de semana. Antes de empezar el programa de hoy, quiero agradecer todos los comentarios que recibimos la semana pasada sobre el tema del régimen obligatorio de pensiones. Agradezco muchísimo a todos los constructivos, los críticos. De eso se trata la Mesa de Estado Nacional, que podamos dilucidar un tema desde múltiples perspectivas, así que síganos escribiendo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ha ocupado a miles de costarricenses durante los últimos días. No tengo que contárselo a usted, probablemente usted en su casa estuvo teniendo problemas con su recibo de agua, pues quizá vio que el monto del recibo de mayo era muy alto. Ha habido toda una polémica sobre la forma en cómo el AIA y algunos otros operadores han estado facturando los servicios públicos. Para eso, quiero darle la bienvenida a los invitados del día de hoy. Primero, doña Yamile Astorga, presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados. Bienvenida, ha corrido mucho esta semana usted, ¿verdad? Bastante, pero aquí estamos a la orden. Gracias. También estamos con don Roberto Jiménez, que es el regulador general de servicios públicos. Don Roberto además es economista y experto en políticas públicas, ¿verdad? Mucho gusto, para servirles. Muchas gracias por acompañarnos. Y también estamos con el diputado Erwin Macís, que es diputado del Partido Unidad Social Cristiana y que forma parte de la Comisión de Ambiente, que recientemente declaró el agua como un derecho humano. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con todos ustedes y bueno, para todos los que nos están viendo también un cordial saludo. Bueno, muchas gracias a todos y gracias por acompañarnos esta mañana. Es un tema que ha generado muchísima polémica, hemos visto reacciones en los medios de comunicación, en las redes sociales y probablemente usted, al igual que yo, tuvo su problema con el recibo que vino con un monto muy alto. Aunque se ha hablado muchísimo de esto a lo largo de toda esta semana, veamos un pequeño recuento de qué fue lo que pasó. Ahora me llegan 75.000 colones y tras de eso me están cobrando 2 meses que ya tengo pagos. Lo que se paga por mes es 21.000 colones y me llegaron 65.000 colones. La inconformidad de los usuarios se convirtió en una molestia generalizada en días pasados. Miles de personas a nivel nacional recibieron con estupor la factura de agua del mes de mayo. Montos que consideraban sumamente elevados e injustos en momentos en que miles de familias están sin trabajo o con menos ingresos como consecuencia de la pandemia. Y cuando trataban de consultar el porqué de esos montos, se toparon con que en las oficinas del AIA, hace 2 semanas, no estaban trabajando presencialmente y que nadie contestaba las consultas que enviaban por correo o medios electrónicos. Y como no recibían respuesta, cientos de clientes se quejaron con la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, quienes verificaron de primera mano lo que estaba pasando el viernes 12 de junio. Nos encontramos con que habían más de 2.000 quejas ya presentadas que estaban acumuladas para ser atendidas y sin respuesta. Lo que pasó fue que cuando en marzo se declaró la pandemia, el AIA decidió que para evitar contagios no enviaría a sus empleados a realizar mediciones y que facturaría de acuerdo a estimaciones históricas de consumo de meses anteriores. Así lo hicieron para marzo y abril, asumiendo que el consumo era similar a meses anteriores. Sin embargo, cuando en mayo volvieron a medir, se dieron cuenta que el consumo de los meses había sido mayor y lo cargaron, el exceso, en una sola factura. Son 3 elementos que, digamos, se combinan y que nunca habían existido en la historia de la institución operando en el mismo momento. Un verano más una pandemia más un teletrabajo generaron que ese consumo se incrementara más en algunos casos. Aunque en un principio trataron de justificar a toda costa el cobro, tuvo que intervenir la ARECEP, pues al cargar el exceso en mayo generaron distorsiones. Simple y sencillamente ya puede ser que no se sentaron verdaderamente a pensar o quizás no tenían un protocolo en ese momento para actuar
y simple y sencillamente, pues tomaron la decisión de no medir. Y tomaron la decisión de no medir y luego a la hora de ir a cobrar tampoco se percataron de que no podían acumular todos esos excesos de consumo en el último recibo, porque era lógico que estaba sacando a las personas de del rango para pagar IVA, como también trasladándolo a una escala de consumo mayor. Por otro lado están quienes, por ejemplo, tuvieron sus negocios cerrados durante los 2 meses, pero se les cobró con la presunción de consumos anteriores. Muchísimas personas nos hicieron ver que no recibían el servicio de agua potable, mientras que la factura creció hasta un 200%. Y bueno, creo que la ARECEP también tiene una cuota de responsabilidad como ente regulatorio de los servicios públicos. Al determinar que la forma de realizar el cálculo estaba mal, indicaron al AIA que tienen que revisar nuevamente cada recibo cobrado, devolver los montos del IVA y coordinar con Hacienda para que no sean los abonados quienes tengan que reclamar. También les indicó que la forma de cálculo que usaron no es consecuente con lo que establece el reglamento de prestación de servicios. A pesar de que la ARECEP ordenó revisar lo facturado a sus abonados, la institución insiste que fueron pocos los afectados. Tenemos alrededor de 700.000 clientes a nivel nacional, pero no todos nos están reclamando. El nivel de reclamación es de un 6%. Solamente el 6% de los 700.000 nos están reclamando. Como les decía, ya de esos reclamos, los que son de bajo consumo, que consumieron menos de lo que les facturamos, ya muchos los hemos atendido, y los que están en el otro rango, que son los que se les facturó, todo se acumuló en la facturación de mayo, eso lo vamos a hacer a través de un proceso automático. La pregunta es quién es el responsable de este fiasco que puso a miles de clientes a hacer filas, obligó a la entidad a reabrir sus oficinas, a recalcular todo lo facturado, a coordinar con Hacienda para devolver impuestos e hizo perder mucho tiempo y calma a los usuarios. Es un fallo, digamos, serio. Yo creo que ellos debieron haber medido las consecuencias, por ejemplo, valorar en el sentido que pudieron haber seguido midiendo, dándole a sus funcionarios toda la protección debida. ¿Por qué generó tanta molestia esto? Primero, porque estamos en un periodo de pandemia donde el agua es indispensable para cumplir con las medidas sanitarias. Segundo, porque en este momento miles de familias están atravesando una situación económica muy difícil. Pero tercero, también porque esta es la segunda vez en esta emergencia nacional que la AIA, doña Yamilet, no da la talla, porque al principio de la pandemia se presentaron problemas de desabastecimiento en muchas comunidades. Tal vez para comenzar, ¿de quién fue la idea, doña Yamilet, de que no salieran el personal a medir? A ver, nosotros, primero, bueno, me toca a mí dar la cara, en efecto, y la doy porque no necesariamente, como dicen unos, el que está haciendo eso o el que está viendo eso, pero doy la cara por la institución. En efecto, creo que nunca antes hemos vivido una pandemia, nunca. Se dice, y hay una instrucción incluso de la autoridad reguladora al mismo gobierno, al mismo presidente de la República, donde se dice que no se haga cortas, que se hagan reconexiones. Esto, por supuesto, ARECEP no lo puede obligar, pero sí puede instruir al gobierno, y el presidente nos instruye a todas las instituciones, por supuesto, primero a todos aquellos que son de alta vulnerabilidad por su salud, diabéticos, qué sé yo, gente de hipertensa, con edades avanzados, que tratemos de mandarlos a sus casas. ¿Qué hicimos? Aplicamos vacaciones. Todo el personal que medía el agua, porque esto no tiene que ver con que hayan tenido diabetes. Pero voy a eso. ¿Cuál fue la decisión que medió con el personal que medía? Voy a eso. Entonces, aquí se define qué actividades son esenciales. Esenciales es que no falte agua a la población. Esenciales es que si hay una fuga, que la fuga se repare porque no podemos perder el agua. Pero la lectura se puede hacer estimada. Y hay un criterio en el cual, lo dice así en el reglamento, que para casos fortuitos de riesgo se hacen estimados. Y basados en eso, se toma la decisión. En este momento yo no te puedo decir quién fue el que lo sugirió y que se dijo, vamos por eso. Pero no se sabe, doña Yamilet, ¿quién toma porque no es una decisión menor. Eso es una decisión que se tomó. Solo para ser precisos, 2 decisiones. Que se fueran a la casa quienes medían el agua, sí. Y 2, aplicar la facturación por
estimado y además cargarle a un solo recibo siguiente. No se cargó un solo recibo. ¿Quién tomó esa decisión? A ver, se toma la decisión de hacer estimados para que los lectores no se expusieran, ni ellos exponer a la población, ni la población exponerlos a ellos. Pero, porque recordemos que un lector va caminando casa por casa para medir. Hay medidores incluso que están dentro de la casa. Pero nunca tiene contacto directo con, en el 90% de los casos no tiene contacto por eso directo. te digo, bueno, pero están afuera. ¿Cuál era el eslogan? Quédese en casa, quédese en casa. Y ese eslogan fue aplicado y se dijo todo lo que es teletrabajable, que se teletrabaja, y aquellas actividades esenciales tienen que permanecer en trabajo. Hicimos protocolos para aquellos que trabajan en planta de tratamiento, de agua potable, etcétera. Pero bueno, se toma esa decisión. Yo no podría decirte ahorita quién fue exactamente. ¿Fue una mala decisión? Yo creo que sí, honestamente, yo pienso que sí. Es más, nos decían ahora, nos dicen que es que antes había habido una experiencia en el 2009 que se decidió hacer una estimación y que también había provocado un caos. Entonces o sea, yo digo, ¿por qué? Ya había pasado en la institución. Exacto, yo digo, ¿por qué no advirtieron? ¿Por qué no Pero nos eso es su dijeron? personal. Sí, pues claro que es nuestro personal. O sea, y usted está buscando, tenemos personal. ¿Usted está buscando responsables en su institución por esto sí. que pasó? Pues sí. Don Roberto, ¿qué encuentra la ARECEP? Porque cuando esta situación se presenta, la gente empieza a tratar de contactar a la institución y no puede. Y antes de que ARECEP que la AIA encuentre el programa, ustedes lo encontraron. Lo que sucede es que, bueno, ARECEP tiene una facultación amplia que es fiscalización y definición de tarifas. La primera tarea que tienen cuando hay una queja es la empresa prestadora tiene que atenderla. En caso de que no sea atendida, el usuario puede plantearla a la ARECEP. Nosotros empezamos a ver casos muy pronunciados de solicitudes a través de correo electrónico, por teléfono, incluso en las instalaciones, y esto nos prendió la luz de tener que fiscalizar en todos los prestadores, porque tengo que indicar que nosotros fiscalizamos energía, agua y transporte. ¿Y han encontrado problemas en todos? En todos, el 53% de los casos es en agua y el 43% en electricidad. De los casos que vimos, empezamos a analizar agua porque era el más relevante que se estaba mirando y fuimos... desde la semana anterior empezamos desde que empezó la pandemia nosotros cambiamos los planes de fiscalización que tenemos por año planeados y empezamos a hacer intervenciones en las zonas donde había problemas de agua. De ahí sacamos una serie de recomendaciones a la AIA para que pudieran atenderse, incluso unas recomendaciones que van a tener incidencia sobre las inversiones que le estamos pidiendo a la AIA y sobre las solicitudes tarifarias, porque se están concentrando en ciertas poblaciones y esto es importante. Lo segundo es que una vez que vimos los casos de Atillo, etcétera, que tenían problemas de abastecimiento de agua, nos llegó esto y la semana anterior visitamos el AIA y ahí fue donde nos atendieron después de esperar una hora. No había nadie ahí. Las personas estaban en teletrabajo. ¿No las podían localizar? No las podían localizar. La atención a las personas en físico no se estaba dando. Luego nos atendieron muy gentilmente después de una hora de espera. Se hizo un acta de ese proceso y lo que encontramos es lo que ustedes han indicado y las recomendaciones que estamos dando son las que está haciendo el AIA. Eso también tenemos que reconocerlo. Encontramos que se hizo estimado de facturación entre marzo y abril, que se cargó al mes de mayo, que al cargar al mes de mayo genera varios efectos. Uno, si usted consume 20, 25 metros cúbicos, al acumularle adicionalmente 2 meses, va a tener más de 30 metros cúbicos, entonces va a tener que pagar impuesto de IVA. Eso significa el 13%. Pero además pasa a una estructura tarifaria más cara, por así decirlo. Otra categoría de Otra cliente. categoría que es significativamente más alta, entonces se le multiplica más el consumo adicional, entonces por eso es que las familias están encontrando este problema. Creemos que eso tiene que corregirse, no solamente para ese porcentaje que se indica ahí de 4 o 5%. Esto es un problema de carácter metodológico que requiere un análisis integral porque muchas personas quizás no están presentando quejas, pero puede ser que sí hayan sido afectados. Claro, doña Yamile, Adriana, la persona de comercial, nos decía, sí, la directora de comercial, nos decía que no había sido todos y que había sido solo con un 6% que recibían quejas. ¿Ustedes le van a devolver a todo el mundo? ¿Ya definieron cómo van a hacer esa devolución? A ver, sí, nosotros, primero que todo, eso fue el error. O sea, el error es que
se hace un estimado marzo-abril. A la hora de hacer la lectura es correcta, porque es una lectura del consumo de esos 3 meses. Se le reduce el consumo de marzo y abril que fue facturado, y esa diferencia es lo que se cobra. En efecto, y ahí fue donde, bueno, yo digo a las personas, perdón que lo diga así, pero o sea, uno no está ahí al frente revisando esto, pero el quedar en mayo con un consumo mayor, porque marzo y abril, que se consumió más agua, y eso lo tenemos clarísimo, esa diferencia no fue cobrada. Entonces se consume, se quedan los metros cúbicos cobrados en mayo. Claro. Al subir, o sea, al estar superior a 30 metros cúbicos, entonces lógicamente aplica el IVA automáticamente. El sistema no falla tampoco. O sea, no falló la lectura, no falló el sistema. Lo dijo la persona de la ARECEP. ¿Fallaron las personas que meten la información? Se hizo la reducción de marzo y abril, está correcto, pero no se dieron, o sea, no visualizaron de que, lógicamente, al quedar más de 30 metros cúbicos, por ejemplo, aplica el IVA automáticamente, pero además pasa el cobro a un rango superior. Doña En algunos Yamile, casos ¿usted considera hasta 2 que es rangos. razonable que una entidad que es la que conoce su estructura tarifaria no se diera cuenta de que iba a pasar Para esto? mí no es razonable, honestamente. Para mí no. ¿Qué pasó entonces? Yo puedo decir que mucho antes de que ARECEP nos lo dijera, yo, y tengo fe y tengo todas las pruebas, que hice las llamadas y pedí hacer esta investigación desde el 6 de mayo. Y tengo las pruebas. Pero el personal de la ARECEP fue el viernes y no, seguía. Estoy hablando del 6 de mayo, solicité a la dirección comercial del área metropolitana, porque la mayoría de las quejas, a mí me llegaban las quejas y yo decía, esto no es lógico, por favor revisen. Cada caso se revisó. ¿A quién le pidió a usted explicaciones el 6 de mayo? ¿Y cuándo le dio explicaciones? Porque Bueno, en la realidad institución aquí- actuó hasta que la ARECEP encontró el problema. No, se actuó desde antes. Cada caso y cada reclamo que llegó se revisó y se corrigió. ¿Está coincidiendo, Roberto? No, porque cuando nosotros llegamos primero las instalaciones estaban cerradas, que es muy importante que la accesibilidad a las personas es fundamental. O sea, hay un porcentaje muy grande, como vimos en las tomas que hicieron ustedes, son adultos mayores, gente de cierta edad que la conectividad no la tienen. Entonces uno tiene que tener la posibilidad de todo esto. Y las acciones seguramente sí lo habían detectado, pero acciones para el respecto no habían tomado. Las acciones las toman y muy proactivamente y muy humildemente, pienso yo, y eso yo tengo que reconocerlo a partir de todo el análisis que seguro hace la institución y las recomendaciones que nosotros hacemos, y en esta semana sí se empieza a corregir todo esto. Doña Yamile, yo pienso que lo que usted me está diciendo es verdad, pero así como usted lo está planteando en la mesa, la engañó a su personal. Yo pienso que aquí, o sea, faltó a realmente hacer un análisis más exhaustivo. Como usted siente digo, que la desde el engañaron. 6 de mayo se le dio la advertencia y se les pidió revisar estas quejas. Por supuesto, estas quejas que llegaban no eran tantas. Vino una ola que en efecto a la ARECEP le llegó. Vino una ola que a la gente le asustó, por supuesto. Entonces es ahí donde en efecto la ARECEP se acerca. No estaba cerrado, y yo quiero aclarar y quiero desmentir a don Roberto porque no estaba cerrado. Mi personal estaba trabajando ahí estaba todo el personal de financiero, ahí estaba todo el personal de proveeduría, Don Roberto, estaba todo el personal de acueductos que fue, comunales. ¿lo atendió pero gente en persona o? Hubo un acta que se tomó para que nos atendieran al público, atención al público directa y en físico no había. es que ahí no tenemos atención al público en Pavas. No había personas, duraron 1 hora para atender, y hay una acta donde todos los hallazgos, que aquí los traigo, se establece. Las personas que nos atendieron el 12 de junio, todos los elementos que se determinaron, hay un acta tomada por un abogado en donde en primera instancia se dura 1 hora para atendernos, no estaban preparados para eso, y en general luego después cuando nos atienden, que efectivamente, y algunos lo hicieron virtualmente porque no estaban ahí, los acuerdos que se llegan son los correctos y es los que implementa el AIA en esta semana, Claro. a partir de nuestra intervención. No quiero seguir, digamos, quiero volver al tema de cómo se va a solucionar, pero me parece que es importante que no parezca que seguimos sobre lo que pasó, que ya salió mal, sino que es importante que haya responsables, doña Yamile, porque si esto, vamos a ver ahora a volver, ¿cuál es la solución? A la gente se le calculó mal, hay personas que tienen, como veíamos, recibos de 100,000 colones, yo conozco a alguien que le llegó uno de 1 millón de colones,
hay gente que ya pagó el recibo, hay muchos que no saben, ¿verdad? Que no se les pensaron porque las explicaciones de la AIA iniciales era que era el IVA, que era la pandemia, y después nos damos cuenta de esto. ¿Cómo se va a resolver? Esto se está resolviendo, se va a hacer un prorrateo que es globalizado, o sea, todos aquellos que el tercer recibo, que es mayo, que fue el que se hizo la lectura, se va a prorratear al promedio del consumo. Y si hay alguien que pagó, se le va a devolver esta plata, y si no, se va a hacer una nota de crédito que se le va a distribuir por lo menos a 6 meses. Esto con el fin de que no le impacte económicamente. A los 700,000 usuarios. Bueno, a ver, no tenemos 700,000 usuarios que hayan tenido ese problema. Bueno, son 700,000 los usuarios. Es que no todos tuvieron ese problema. O sea, a los que tuvieron este problema se le aplica automáticamente esta. ¿Cómo saben los costarricenses en su casa que tuvieron este problema o no? Bueno, lógicamente, si a mí me llegó un cobro de 300% más o de 100 y pico % más, o sea, sabemos que hubo mayor consumo, pero es imposible que el consumo haya sido 100% más o 300% más. Sabemos todos cuánto hemos pagado como máximo en el consumo del agua. Por lo tanto, todos estos son los que han llegado a hacer reclamos. Y tengo que decir algo, o sea, nosotros desde que entramos en esto, bueno, mucho antes de esto, hemos abierto canales en Línea 800 Reporte, en Facebook, en sitio web, en app, en WhatsApp. Y cuando entramos a la pandemia, esto se aumentó, los canales en Línea 800 se aumentaron. Por supuesto que lo hicimos ahí. Don Roberto tiene razón de que hay gente que no usa estos medios. Y es a partir de ahí donde digo, tiene razón, ¿cómo es posible que sigamos con esto? Abramos las oficinas y en efecto las oficinas se han estado abriendo. Don Roberto, el equipo que ingresó dice que cuando llegaron habían 2,000 denuncias, digamos, que habían entrado a correo que estaban sin atender y cerca de 6,000 que estaban reportadas, digamos, como Había una gran cantidad de correos electrónicos, procesos por tramitar, algunos acumulados que no habían sido analizados y otros que estaban entrando y que estaban en proceso. Evidentemente esto por el volumen tan grande que se dio en los últimos días y a la necesidad de una gestión mucho más integral. En el oficio que la ARECEP le envía a doña Yamile del 11 de junio, le solicita revisar nuevamente para cada uno de sus abonados medidos el recibo de cobro. Ese es el prorrateo que se va a hacer. Nuevamente a cada uno. Sí, es importante este tema. En general, el problema se genera por un asunto de forma de cálculo, que es un proceso metodológico. Entonces ahí habrá que usar algún instrumento informático para hacer algún análisis extrapolar. Un algoritmo. Sí, un algoritmo que permita determinar si una persona o de las 700,000 personas, 300,000 tienen algún grado de problema. Y habrá que priorizarlo de acuerdo a ciertos criterios, siempre teniendo en cuenta el usuario y las personas que han presentado las quejas y sobre todo los extractos socioeconómicos más bajos. Claro, ¿es fácil de hacer eso, doña Yamile? Sí, lo vamos a hacer este fin de semana, se va a dedicar nuestra gente de informática y nuestra gente comercial a hacer ese trabajo. ¿Cómo van a hacer para devolverle los que ya pagaron el IVA? A ver... ¿Ya hablaron de Hacienda con eso? Sí, no, es que no se ha pagado Hacienda todavía. Okay, no le han trasladado del IVA. No. Entonces en eso no tenemos problema. Don Roberto, ¿se va a reintegrar o sea, se va a exigir que se reintegre el dinero o se va a permitir que se prorratee? Vamos a hacer un análisis. El prorrateo se tiene que darse para establecer cuál es la tarifa. De eso se establece luego la diferencia entre lo que debería ser y lo que pagó. Esa diferencia es la que se tiene que establecer el mecanismo. Nosotros hemos estado viendo criterios. Me parece que hay que buscar un criterio justo. Si es, por ejemplo, el saldo, lo que es la factura de un mes, podría dejarse pendiente para pagar el siguiente mes. Pero si son los montos tan grandes como usted le indica, habrá que buscar un mecanismo de pago lo más pronto posible, porque la gente está ocupando el dinero, el efectivo. Claro, don Erwin Macís, que como les decía al principio, es diputado y forma parte de la Comisión de Ambiente, que estuvo recibiendo hace pocos días al personal del AIA, había encontrado o está haciendo consultas sobre otras debilidades que tiene la institución. ¿Cómo tomaron ustedes esto que pasó esta semana con la facturación? Bueno, esto viene a ponerle mucho más
sazón a la sopa, por ponerlo en esos términos. Es decir, preocupa muchísimo en la Asamblea Legislativa lo que está pasando en acueductos y alcantarillados. Y esto lo vemos muy contraproducente, inconveniente, y puede ser también ilegal en algunos extremos los cobros realizados. Pero además muy injusto en el momento en el que nos encontramos. Incluso todavía hoy veíamos filas interminables de gente haciendo los reclamos, adultos mayores. Exponiéndose a contagio. Claro, creo que fue muy mal planificado. Y esa palabra es una palabra que se extraña de la IA. Es decir, la planificación me parece que en los últimos años ha sido ajena a esta institución y tiene entonces muchas falencias. Algunas se están revisando también en la Asamblea Legislativa. Nosotros veíamos con preocupación, por ejemplo, cómo en el momento en el que la Asamblea Legislativa, incluso apoyados también por el AIA, establecíamos una reforma constitucional que establece el marco jurídico para que todos los costarricenses tengan acceso al agua, como el AIA está a kilómetros, hay distancias grandes de poder asegurarle eso a todos los costarricenses. Entonces, todas estas falencias o, digamos, desaciertos de la planificación en el AIA provoca disgusto, con el agravante o con el gran agravante de que estamos posiblemente a las puertas o a la esquina de reformas estructurales. Es decir, el país está pasando por un momento en el cual si ingresa al Fondo Monetario Internacional pedirá reformas estructurales en muchísimas instituciones de este país. Y ya hay una comisión en la Asamblea Legislativa que se formó y que me parece que si no hay un diagnóstico de cada institución, evidenciando su daño, su mal y planteando ellos mismos soluciones, la Asamblea Legislativa lo va a hacer por cuenta de ella. Claro. Vamos a hacer aquí una primera pausa, pero antes, doña Yamilet, yo quiero saber si usted se disculpa con los costarricenses. Ya lo he hecho. Y por supuesto que me disculpo. Aquí hubo un error, y un error que, como digo, desde el 6 de mayo yo lo percibí y pedí que por favor se revisara, no se hizo. La Junta Directiva, bueno, nosotros antes de la Junta Directiva conformamos una comisión para la investigación y al día de hoy la Junta Directiva prefirió trasladarlo a la auditoría. Así que ya eso está en manos de la auditoría. O sea, que trasladan a la auditoría el determinar quién fue el responsable, aunque usted sabe que alguien le dijo que esto se podría hacer. A ver, aquí hay muchos, yo considero que puede haber muchos, no lo sé. ¿Cuán grave es para usted esta falla? Es grave para mí porque honestamente tiene que haber conocimiento. Si yo trabajo en algo y estoy el día a día en esto, yo tengo que saber el cómo hacerlo y el prevenir aquellas fallas que se pueden dar. No puede ser que esto ocurre. Para mí no puede ser. Lástima que vuelve a pasar. Vamos a ir a una pausa y al regresar vamos a ver cómo múltiples casos siguen pasando en esta institución. Ya volvemos. Bien, ese es el correo donde nos puede escribir l.carranza@teletica.com para que nos sugiera temas, nos señale algunos aristas que usted quisiera abordar aquí en la Mesa de Estado Nacional. Bien, vamos a continuar con el tema de la situación que pasó estos días anteriores con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la facturación. Las redes sociales hicieron eco del malestar contra la institución por el cobro de recibo de mayo. Tanto que incluso el presidente de la República tuvo que manifestarse ahí. Veamos un poco qué pasó y cuáles otras reacciones hubo. En su tuit de esta semana, el presidente de la República, Carlos Alvarado, indicó: he instruido a la presidenta ejecutiva de la AIA, Yamilet Astorga, para solventar el problema con la facturación del servicio de agua potable que se ha presentado en estos días. Las quejas presentadas por la ciudadanía ante este problema son justificadas y tomaremos acciones. El tuit del presidente desencadenó airadas reacciones. Por ejemplo, esta tuitera dijo: ¡qué injusticia! Cobrarnos el doble justo cuando no estamos trabajando. También le indicaron: urge un cambio en la dirección de la AIA, eso traería mayor confianza. Fernando Trejos indicó: señor presidente, parte del serio problema de gobernanza que tiene su administración son algunos jerarcas que no son idóneos
o ya agotaron su espacio político. El AIA es un buen ejemplo de ese desgaste. Román Elizondo también dijo ya era hora de tomar acciones en esa institución. Están haciendo lo que les da la gana. Tienen el desarrollo de Pocosí parado, solo saben cobrar y no invierten. Al respecto, la diputada María Evita Monge también mediante un tuit se cuestionó cómo el AIA mandó a la casa con salario pago a funcionarios que miden el gasto de agua de los costarricenses mientras se disparaban los recibos. Aseguró que impulsa una moción para hacerla comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos. Esas son solo parte de algunas de esas reacciones. Por eso, doña Yamilet, volvemos a dos preguntas básicas. ¿Quién tomó la decisión, y se lo preguntaba a usted ahora en la pausa, don Erwin, la decisión de mandar a quienes medían a la casa? Porque eso tiene que haber sido la decisión de alguien. ¿Y quién tomó la decisión de que esa era la metodología para calcular? A ver, como digo, ya existe en el reglamento el hacer un cálculo en aquellos casos donde hay riesgos. Por ejemplo, ¿pero quién decidió? tenemos, por ejemplo, en casos donde hay barrios donde no se puede ingresar. Pero en este caso, doña Yamila, este caso sí, específico de la facturación. A ver, eso hubo un grupo, una comisión que trabajó en la organización de la entrada. ¿Quiénes estaban en esa comisión? Bueno, ahí estaba desde los subgerentes, el gerente y todos estábamos ahí presentes. ¿Y quién tomó la decisión de mandar a los medidores a la casa? A eso me refiero, es en ese grupo que se toma la decisión. ¿Y la ¿Está en ese grupo? Perdone que... Sí, yo estoy en ese grupo, jamás me imaginé yo que esto fuese a generar esta problemática. Pero cuando lo plantearon, ¿usted estuvo de acuerdo? Es que no me pareció que fuese a ocurrir una cosa como estas, porque en la vida lo habíamos vivido, ¿verdad? Pero usted me acaba de decir que en el 2009 hicieron digo en la vida que nosotros hemos estado ahí. La AIA había tenido una historia sobre esto, pero nadie... ¿Y que pasó lo mismo? Parece que sí, parece que sí. Doña Yamile, veíamos el Twitter del presidente, uno diría que le regañó en público y personas que están diciendo que hay jerarcas que se les acabó su espacio. ¿Usted cree que se le acabó su espacio? A ver, yo siempre he puesto mi puesto, como dicen, a disposición, me puso el presidente, yo lo entrego en el momento que él me lo diga. Pero mientras yo pueda servirle al país y le pueda servir a él y le pueda servir a los colaboradores de la institución, me mantengo ahí. Don Roberto. Yo lo que he visto, y por experiencia laboral de hace muchos años en el tema de ambiente y recurso hídrico, es que el tema de agua potable es el principal problema que tiene Costa Rica en los servicios públicos. Yo se lo dije al presidente cuando entré en mi gestión, a Luis Guillermo Solís, y se lo dijo a don Carlos Alvarado. De todos los servicios públicos que damos, el que tiene más vulnerabilidad por cambio climático, por el ordenamiento del territorio, por las inversiones rezagadas y que no se han hecho, por la falta de cultura de todos y todas nosotros, por una gran cantidad de decisiones, no decisiones que se han tomado, es el agua potable. Aquí recordemos que el AIA representa el 55% de la provisión de agua. Tenemos un 25% de asadas y municipalidades que incluso tienen una situación más crítica que no regulamos nosotros y la empresa de servicios públicos de Heredia. Pero usted dice, don Roberto, que se lo ha repetido a dos presidentes, que es el problema más importante que tiene el país. Pero, don Erwin, la Comisión de Ambiente en la Asamblea declara y el presidente sale a anunciar como un gran logro del país que declaramos el acceso al agua como un derecho humano. Es que no es una ironía. Estaba recordando cuando aprobamos esta ley y la intervención que hice es que qué complicado que eso quedara solo en el papel y a sabiendas de que un porcentaje muy alto en la población no estaba teniendo agua, estaba teniendo problemas incluso para el desarrollo de cada uno de los cantones. Veía, por ejemplo, en la misión es muy clara, habla de desarrollo económico y social para el país. Es decir, asegurar el agua para desarrollar el país económica y socialmente. Hay cantones que no pueden avanzar porque no hay una solución de agua. Y ni siquiera estoy pensando en quienes de bajos recursos no pueden tener el acceso. Y lo decía muy bien usted, don Roberto, pero yo quería complementarlo o preguntarle, a partir de la exposición hacia los presidentes, ¿qué pasó? ¿El presidente le generó alguna posibilidad? ¿Indicó que iba a actuar de alguna manera? Porque nosotros en la Asamblea Legislativa por lo menos no tenemos una visión clara de qué va a pasar con el AIA. Y claro, por eso fue que presenté una moción para que en 3 meses regrese doña Yamileda a la comisión y nos plantee tal vez una hoja de ruta, que esa es la que extrañamos, pero no sé si el presidente le... Yo lo que les dije a los señores presidentes en su momento fue que se ocupaba mayor capacidad de ejecución de proyectos y que el fin no es diferente a los medios.
la organización, la institución es un medio para cumplir un gran fin, que es la provisión de agua potable en cantidad, en calidad y en la accesibilidad a todos los costarricenses. Y que encontrábamos que era absolutamente necesario hacer inversiones, pero esas inversiones no tenían excusa, tenían financiamiento. Solo el BCI tiene más de 400 millones aprobados. Hemos dado tarifas que incluso hay veces hasta nos han echado en cara y que vamos a estar evaluando, porque si se tiene que devolverse, se van a tener que devolver. Lo que hace falta es mecanismos para ejecución de proyectos de forma efectiva. Les he planteado también la necesidad de que se hagan asociación público-privada, formas de contratación distinta para que podamos ejecutar proyectos. Porque el cuello de botella, sinceramente, por lo menos en ese 55% que provee la AIA, es la propia AIA, que necesita tener mucho más músculo para ejecutar y desarrollar proyectos. Y cada vez que vemos un proyecto que está pendiente, me perdonan, pero hace 15, 20 años, un trabajo que tenía en otro lugar, estábamos viendo lo que es el agua que va a venir de Reventazón para acá. Hace 15, 20 años y no lo hemos hecho. Entonces, el problema, sí, doña Yamilé está ahora acá, pero yo tengo que decir también una cifra. En el 2010 la ejecución de la institución era 28%, en 2014 57% y actualmente el 60%. Es mucho más, pero es insuficiente. Requerimos que genere mucho más músculo esta institución, porque es el único servicio que no tiene sustituto. El agua es la vida. Si no tenemos vida, no va a haber desarrollo urbano, no va a haber desarrollo de inversiones extranjeras y no vamos a tener calidad de vida, bienestar y salud pública. Entonces, esa es la preocupación más grande que yo tengo. Claro, vamos a ver tal vez brevemente este recuento, porque doña Yamilé me decía cuando fuimos al bloque, a la pausa comercial, que yo decía, nuevamente no cumple. Usted me dice, ¿cómo nuevamente? Veamos un poco el recuento de algunas de esas falencias recurrentes de la IA. El último episodio con la pifia generalizada en la facturación a los usuarios del servicio de agua en medio de una crisis sin precedentes parece ser solo otro capítulo de una amarga historia de larga data. Nuevamente, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados decepcionó a los usuarios en un momento clave. Primero en marzo, cuando apenas empezaba la emergencia por el COVID-19 y el ministro de Salud llamaba lavado de manos y estrictas normas de higiene, muchos vecinos se tiraron a la calle en comunidades como Atillo, Zapote, Barrio Luján y Barrio Córdoba por el desabastecimiento de líquido. Fue ante esa situación que la Defensoría de los Habitantes planteó un recurso de amparo el 13 de marzo. AIA, el prestatario, estaba incumpliendo los horarios establecidos para dicho abastecimiento, de manera tal que se hacía imposible acceder al agua potable. La Sala Cuarta respondió el recurso el pasado 22 de mayo. Condenó a la IA y le ordenó a la presidenta ejecutiva de esta institución que de manera inmediata gire las órdenes correspondientes y disponga lo necesario para que, ante interrupciones prolongadas del servicio de agua y teniendo en cuenta la pandemia de la COVID-19, se le garantice a la población afectada el reparto suficiente de agua potable. Esa respuesta de la Sala Cuarta se suma a otro fallo emitido el 24 de abril ante un recurso planteado por una adulta mayor de Atillo. Ella pasó 40 horas sin suministro de agua. Como lo han evidenciado múltiples informes de entidades fiscalizadoras reflejados en publicaciones de prensa constantemente, el AIA es una institución en la que desde hace muchos años su gestión deja mucho que desear a sus usuarios, pero mucho. Que el ICA tenía un rezago de la inversión en infraestructura, que había tenido significativas pérdidas por concepto de agua no contabilizada y que además la ejecución de proyectos por parte de los operadores del servicio de agua potable no había sido la deseable. En múltiples reportajes realizados durante el 2019 y 2020, el periodista Gravin Moya de la Unidad de Investigación de Telenoticias ha señalado algunas de esas fallas estructurales recurrentes. En el 2019, un 22% de los servidores de la zona rural presentaron racionamientos y en la zona metropolitana el desabasto se elevaba casi a un 30%. 50% del agua que gestiona el AIA se pierde o no se contabiliza. La entidad arrastraba problemas en unos 800 kilómetros de tuberías en mal estado. También se determinó que había más de 37,000 medidores que marcaban cero o no funcionan. Informes de auditoría interna, recursos de la Defensoría de los Habitantes, fallos de la Sala Cuarta e informes de fiscalización de la Contraloría General de la República, así como múltiples señalamientos de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos.
En unos casos sí, y en otros también, coinciden en señalar fallos sistemáticos y estructurales en una institución cuya función debería ser la de garantizar un derecho humano a quienes pagan por el servicio. Es un problema de capacidad de ejecución de la empresa. Ahí está, llamémosle así, como el cuello de botella más serio. ¿Por qué no ha superado eso? Bueno, hay muchos argumentos que ellos dicen, bueno, que las licitaciones se caen, que la Contraloría, todo ese tipo de argumentos, pero yo creo que eso es previsible ya, o sea, es una empresa con tantos años que no está empezando a construir ahora. Nosotros como institución protectora de derechos humanos solicitamos mayor celeridad a esta situación. Resulta contradictorio de alguna manera, como lo comentábamos, en el sentido de que propiamente en el mes que se declara y la Asamblea Legislativa determina y eleva al rango constitucional el agua como un derecho humano, estemos padeciendo problemas tan radicales. Usted lee la Política Nacional de Aguas del 2017, creo que fue 16 o 17, y ahí se concluye medianamente. Hay un problema de gestión, no es que falte agua. La entidad ha esgrimido que en los últimos 5 años invirtió un 28% más de lo que invirtió en los últimos 14 años. Sin embargo, los problemas se siguen dando como si nada. Comunidades como Colorado de Avangares lo siguen sufriendo en carne propia. Aún hoy, en tiempos de pandemia. Aún hoy, cuando Costa Rica aprobó con bombos y platillos la declaratoria del agua como un derecho humano. El agua aquí en Colorado de Avangares es abundante en el subsuelo, pero hay que hacerla potable, o sea, apta para el consumo humano. Por muchos años, Acueductos y Alcantarillados no ha podido construir una planta para potabilizarla. Además, no ha podido utilizar y adecuar otros pozos con buena cantidad y calidad de agua en tiempos de emergencia sanitaria. Y se aplaca el clamor de la población distribuyendo agua con cisternas que traen de distintas partes y colocando reservorios en los barrios y entregando pichingas a los vecinos para que se solucione su problema ahora en tiempos de pandemia. Y ellos no son los únicos. Tenemos algunos otros problemas en la zona sur del país de Guanacaste, también en la zona de Alajuela, porque incluso he de comentarle que además de está en conocimiento de la Sala Constitucional otro recurso de amparo para en favor de las comunidades de Moravia. Para la ARECEP es claro que más de un problema de disponibilidad de agua o recursos económicos, en el AIA estamos frente a algo más. Estas cosas se llevan a uno a pensar en que a veces se hace necesario hacer una reingeniería, podría pensar uno. Habría que valorar internamente si hay que llegar hasta esos niveles. Valorar la posibilidad de una reingeniería en la institución, eso es lo que planteaba uno de los funcionarios, el director de aguas de la ARECEP. Doña Yamilet, ¿es necesaria una reingeniería? Sí, yo creo que sí, y eso lo hemos venido planteando. Tenemos un proyecto. ¿Pero cuándo va a ser? A ver, permítame por favor de hablar, porque yo creo que todos hablaron, pero no me han permitido a mí. O sea, tenemos un proyecto que se llama Reducción de Agua No Contabilizada, un proyecto que hace rato se está esperando, que ya está en plena ejecución. Hemos pasado por un diagnóstico donde identificamos exactamente todas estas falencias. Y en efecto, la institución es una institución de muchos años, donde bien lo decía ahorita don Roberto, con una ejecución muy baja. El AIA, revisemos la historia, tenía números rojos. Pero la tarifa, perdóname, déjame terminar. A ver, la tarifa que tenía AIA era una tarifa que más bien hacía deficitaria a la institución. En los informes del Estado de la Nación pueden ver, eran números rojos. Tuvo que venir a Hacienda para pagarle, porque la tarifa era bajísima. En el 2013, la ARECEP aprueba una tarifa bastante importante, que es la que le permite generar recursos. AIA no tiene una ley como lo tiene, por ejemplo, el ICE, que aunque no depende de recursos del Estado, tenemos y funcionamos como un ministerio. Pero ha hecho la propuesta de alguna ley a la Claro. Roberto, ustedes a ver, en el 2018, por favor, permíteme, en el 2018 presentamos un proyecto de ley y ahorita, bueno, está en Casa Presidencial, yo esperaría para salirnos de la autoridad presupuestaria. Perdón, porque requerimos de una mucho mayor agilidad. Eso es parte de esa reingeniería. Como bien lo dijo, perdóname, don Roberto lo dijo. O sea, hemos aumentado ejecución, pero hemos aumentado inversión. Tenemos más del 100% que se ha subido en inversión en estos últimos 5 años. ¿Qué porcentaje de ejecución lleva el proyecto RANC?
El proyecto RAN cerca de un 20%. ¿Por qué tan bajo? Bueno, porque se tuvo que hacer cuando se hizo el préstamo. Es un problema de ejecución. No existían en el los 2021 términos. tenía que estar ejecutado. En 2006 la Asamblea Legislativa aprueba un proyecto, un financiamiento gigante para el saneamiento de aquí, del alcantarillado sanitario. Lo aprobaron los diputados sin tener diseños, sin tener terrenos, sin tener nada. Entonces, por Dios, aquí hay responsabilidad de muchos, no solo hay un problema de ejecución. Ese proyecto. Sí, un problema de ejecución que, por ejemplo, ¿por qué no hay agua en el área metropolitana? Porque hace 10 años no se inició con el proyecto de agua para el área metropolitana. ¿Cuántos años lleva usted? Tiene 6 años en la institución. Sí, ¿Cuándo exactamente, se va a empezar eso? ya se empezamos. Pero tenemos si estamos el viendo 60, que, a ver, un caso, por ejemplo, de RAN, cuando solo tiene un hablamos 20% de ejecución proyecto, y se suponía que debía estar terminado Casi en el 90% debería estar. Debería estar en 90%, no va a estar para el 2025. 5 años dura la ejecución de los planes La nota del 6 de noviembre del CR hoy decía que ese proyecto tenía que estar preguntémonos de dónde viene la fuente. Ficha técnica. Preguntémonos de dónde viene la fuente. A ver, de si me permiten, a ver, hay un proyecto que desde el plan maestro que se hizo para el área metropolitana se decía que tenía que haber un Orosi 2. Eso fue en el año 89. ¿Cuántos jerarcas han pasado por ahí? Del año 89, porque este proyecto no se continuó. ¿Por qué se tuvo que continuar en este periodo? ¿Cómo es posible que eso no se identificara y que los jerarcas no lo identificaran? Usted tiene recursos, tiene tarifas, sí. Y lo que no tiene es ejecución. Y si no, hay una ejecución en esa institución, subió va a haber un problema muy grande. Al 65%, cuando antes venía de un 40%, entonces decimos que no hay ejecución cuando se duplicó, más del 115% de la inversión lo estamos haciendo ahora. Doña Yamila, y ustedes, los diputados, lo pudieron ver en los gráficos. ¿Está satisfecha con la gestión? No, hay muchas mejoras que hay que hacer y por eso esa reingeniería. Nosotros, como les digo, yo tengo una propuesta presentada al señor presidente y yo espero que nos apoyen para de verdad tener una institución mucho más ágil. ¿Y qué es lo que propone esa propuesta? Salirnos de la autoridad presupuestaria. Esa es nuestra particularmente yo creo que esto es mucho más integral. Yo creo que tiene que revisarse toda la normativa, pero sobre todo tiene que hacerse planes de cortísimo plazo, corto plazo y mediano y largo plazo. Para mí, incluso la reingeniería es un proyecto de mediano plazo. Y las reformas legales son de largo alcance. Costa Rica ocupa acciones hoy porque no las tomó hace 20, 30 años. Y aquí hay que tener muy claro que esas decisiones, la mea culpa, son de todos los que han pasado por la institución y todos los que han tenido poder de decisión en este país. Entidades reguladoras también, don Roberto, sí, porque lo decía la persona de la Defensoría, el señor Cordero, que hay una cuota de responsabilidad del ARECEP, porque a veces parece que de hacer informes no pasa. Quizás, habría que ver el contexto que está diciendo, porque la Defensoría a veces tiene ciertos criterios que no compartimos. Pero en el caso desde que yo estoy, hace 4 años, hemos pedido planes concretos, específicos para el periodo de estiaje, cuando el periodo seco, las inversiones que se hayan hecho, las estamos fiscalizando y por otra parte, por primera vez este país tuvo una metodología tarifaria que le permite darle los recursos a la IA. Eso es lo que mucha gente se pregunta. Pero lo primero que hacen es mejorar para darles un aumento de tarifas que empezó en enero. Perdóneme un momentito, déjenme hablar, ahora digo yo. Adelante. Vamos a ver. La metodología que definimos, le damos los recursos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, dentro de 2 años otro señor diputado va a decir, qué bárbaros ustedes en ARECEP, no le dieron los recursos para cumplir con ese derecho humano. Lo que hemos hecho es lo siguiente, le damos una metodología para que tengan los recursos, pero le decimos, si usted cuando viene la próxima vez y no ha ejecutado, no ha cumplido con lo que se comprometió, le vamos a restar esos recursos de la tarifa que le estamos dando. Pero eso ya pasó, porque la persona que yo entrevisté, señor Elizondo, me dijo que en el 2012 se le había dado un aumento tarifario y después le por eso, entonces lo que dice... bajó 26%. Bueno, lo que significa es que no solamente ha sido notitas, como dijo alguien por ahí, sino que hemos estado ejerciendo nuestra labor. Por otra parte, la labor de fiscalización y de control de la calidad que estamos haciendo en todo el territorio nacional viene de hace varios años. En el mes de octubre y noviembre encontramos graves problemas de contaminación de aguas en la zona norte y en la zona caribe.
y estamos planteándole la necesidad a la IA que hagan las reformas y las acciones, pero también esto hay que verlo en forma integral. El ordenamiento del territorio no es el apropiado, el uso del suelo no es el correcto. Entonces sí tiene una cuota de responsabilidad de la IA, pero la forma en que el país se organiza y cómo lleva a cabo los procesos productivos también es otro elemento. Nosotros desde la ARECEP estamos fiscalizando de forma proactiva, estamos revisando los planes, estamos dándole los recursos, pero también a través del instrumento regulatorio que es la tarifa, estaremos vigilantes de que si no invierte le vamos a quitar esos recursos y vamos a buscar todos los mecanismos que nos da la regulación para que el ciudadano tenga el servicio en calidad y accesibilidad que requiere. ¿Y cuáles son las proyecciones? ¿Van a cumplir o no? Bueno, ellos tienen que venir a una solicitud tarifaria en este año y veremos a ver la ejecución que tienen. Pero les acaban de dar un aumento tarifario en enero. Eso fue un aumento que se había hecho hace casi 4 años atrás. O sea, ahora que viene que estamos en plena crisis económica, están valorando la posibilidad de otro aumento. tarifario. A ver, no, estamos... No se ha presentado. Todo lo contrario. Ni lo vamos a presentar. No lo van a presentar. ¿Usted descarta que vaya a haber? Este año no. No sabemos el próximo. Si nosotros queremos el proyecto de la ampliación del acueducto metropolitano, que son casi 500 millones de dólares, que es un megaproyecto, que en 10 años apenas hubiera salido ese proyecto, y es lo que estamos proyectando, que para el 2025 ya esté ejecutado. Eso es una inversión grande que, acordémonos que nosotros tenemos que pagar la inversión con tarifas. Convenio con el ICE. Eso está en convenio con el ICE ya firmado de hace rato y venimos avanzando con eso, porque parte del territorio nosotros tenemos que construir, que es la toma, el desarenador, está en territorio ICE. Esa es parte de eso, o sea, es ese. Pues son 500 millones que se pasan, digamos, directamente al ICE y no activa la economía del país a través de los encadenamientos el ICE siempre empresariales. También subcontrata y nosotros tenemos cantidad más de 100 proyectos en todo el país que se contratan. O sea, es que el impacto de 500 millones... El impacto del país, en los empresas internacionales. Es más, mucho. Aquí penosamente, por ejemplo, en alcantarillado sanitario, los que más han participado son empresas de afuera, no acá. Bueno, aquí tenemos 2, 3 empresas nacionales que son las que trabajan con nosotros. Por la magnitud del proyecto. Y siempre son las mismas. Entonces, ¿dónde está la apertura de la economía o de más empresas? Quisiéramos eso. Bueno, pero hay muy pocas empresas. Retorno en los impuestos, ¿verdad? Recordemos que, por supuesto que sí. Con el ICE no se va a tener esa opción. Es un tema que nos da para muchísimo más. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Ya estamos llegando al filo. Quisiera, doña Yamilet, que cierre usted con conclusiones. Yo sí quisiera decir algo. Es muy triste cuando viene alguien y dice que no se han hecho esfuerzos, por ejemplo, como en Colorado de Bangares, donde es una comunidad a la cual nosotros hicimos 2 pozos y en 3 meses, un pozo que nos dio en cantidad y en calidad, la calidad cambió. Y estamos jugando no solamente con el tema del cambio climático, como bien lo decía don Roberto, sino con el tema de la calidad. Hicimos un estudio hidrogeológico de 144 kilómetros cuadrados. Ahí no hay agua. No se vale venir a decir que hay mucha agua en el subsuelo, cuando el agua que hay ahí está cargada de carbonatos, de hierro y manganeso, aluminio y otros elementos. Pero construyeron una planta. Para poner una planta, el costo de esto se eleva considerablemente. Entonces, para terminar, decir que no hay aumento de tarifa cuando tecnológicamente y por problemas de contaminación de aguas tenemos que meter otro tipo de tecnología, sería imposible realmente cumplir con este derecho al acceso al agua. Claro. Don Roberto, nosotros en ARECEP estamos siguiendo con los planes de fiscalización en la calidad y accesibilidad al agua, así como en todos los servicios públicos. En esta pandemia hemos hecho revisiones muy importantes y le estamos haciendo en electricidad también, donde hay algunos aspectos similares. Y en el caso específico del agua, parte fundamental del quehacer que tenemos es fortalecer las capacidades para ir a verificar las inversiones que hace el AIA, verificar el tema de calidad, que es un problema nacional que tiene múltiples factores, y por otra parte daremos los recursos a la AIA para que pueda desarrollar las obras, pero siempre fiscalizando que se hagan a un costo razonable y con el tiempo que el país requiere. Muchas gracias. Don Erwin, un diputado que votó a favor de un proyecto para que el agua fuera declarada derecho humano con este panorama. No podemos seguir parando el desarrollo del país. Esta institución requiere una reingeniería y además requiere de inversión fuerte en toda su estructura. No es siquiera socialmente entendido que usted
intente bañarse y no tenga agua. Hay mucha gente que la está pasando muy mal porque no tiene el líquido vital. Hoy, constitucionalmente, con derecho para tenerlo, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, doña Yamilet. Muchas gracias por venir. Sé que es difícil, pero usted da la cara y eso es importante cuando pasa una situación como en este caso, y esperamos que pronto puedan resolver la situación para devolver a las personas o normalizar el tema de la facturación. Nos vamos, muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora, aquí a las 10:30 de la mañana. ¡Feliz domingo!